Dios les bendiga, hermanos. Vamos a comenzar nuestro estudio de la Biblia. El tema que estaremos tratando hoy se llama ¿Cómo será la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo? Y para comenzar este hermoso tema acerca de nuestra esperanza gloriosa en el Señor, vamos a leer en el libro de los Hechos capítulo 1, el versículo 6 hasta el versículo 11. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te rogamos que nos enseñes tu palabra, tu Espíritu Santo, nos guíe, nos dirija, danos un oído atento, un corazón entendido, y que esta palabra sea de grande bendición para todos nosotros. Que esta palabra, Señor, nos motive a vivir una vida agradable delante de tus ojos. Que esta palabra, Señor, nos motive a preparar nuestra vida espiritual cada día, a buscar tu rostro, a consagrarnos más y más a ti, Señor, pero también a predicar tu palabra a aquellos que no te conozcan, Señor. Bendícenos con este mensaje y que este mensaje pueda ser de bendición para todos nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo será la segunda venida de Cristo? Para empezar, quiero mencionar que la segunda venida de Cristo será algo literal, es decir, que no va a ser algo figurado, como muchas religiones han enseñado a lo largo de los siglos, como los testigos de Jehová que han dicho que la venida de Cristo pues ya ocurrió y que fue pues algo espiritual, o también como lo dicen los adventistas, que la venida del Señor ya vino, pero que entró al santuario celestial. La segunda venida de Cristo va a ser algo literal. Es decir, que no va a ser algo figurativo, sino que va a ser algo literal. Cristo vendrá personalmente. Y esto lo podemos ver cuando nuestro Señor Jesucristo, dice la Escritura, que reunió a sus discípulos en el Monte de los Olivos. Y ahí les dio las últimas instrucciones. Posteriormente, cuando el Señor Jesucristo terminó de dar las instrucciones a los apóstoles, les dijo que fueran por todo el mundo y predicaran el evangelio a toda criatura y que los bautizaran en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Posterior a esto, dice la Escritura que el Señor comenzó a ascender a los cielos. Y dice la Escritura que los apóstoles miraron al cielo cómo iba ascendiendo el Señor. Fue entonces cuando dos ángeles les dijeron a los apóstoles: varones Galileos, este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quiere decir que el Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Físicamente Él vendrá a la tierra. Literalmente Él volverá para que venga a juzgar a las naciones. Él vendrá con su pueblo. Pero también podemos ver en la Escritura el clima que habrá en el mundo. ¿Cómo estará el mundo cuando el Señor Jesucristo venga por segunda vez? Bueno, la segunda venida de Cristo para unos será un día glorioso, será un día maravilloso para la iglesia, pues la iglesia para ese tiempo
ya habrá sido arrebatada, como hemos visto en estudios pasados, y la iglesia vendrá con Cristo, porque en el arrebatamiento Cristo viene por su iglesia, pero en la segunda venida visible del Señor, Cristo viene con su iglesia, con su esposa, que es la iglesia. Así que para nosotros va a ser un día glorioso, el día más esperado, cuando Cristo retorne con poder y gloria. Para muchos ese día va a ser glorioso, pero para el mundo este día también va a ser un día de llanto, de dolor. Vamos a ver lo que dice primeramente en Zacarías capítulo 12. Zacarías capítulo 12, versículo 10, dice así la escritura sagrada en relación a la segunda venida de Cristo. Desde antes que viniera Jesús ya se hablaba de cómo sería la segunda venida. Zacarías 12, 10 dice: y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y espíritu de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, cuando aparezca Cristo por segunda vez, el pueblo de Israel, el pueblo judío, podrá mirar a Jesús. Y algo muy característico de la gloria de Cristo, del poder de Cristo, será que en ese día, cuando Cristo venga, la Biblia dice que Él traerá en sus manos las marcas de los clavos, las marcas de sus pies, las marcas de su costado, y cuando vean que Cristo viene con esas marcas en sus manos, se darán cuenta que ese Jesús a quien los judíos crucificaron, a quien los judíos mataron, se darán cuenta que verdaderamente Él era el Mesías. Él era el Hijo de Dios, a quienes ellos rechazaron, a quienes ellos crucificaron. Entonces, por eso dice la profecía de Zacarías, que en ese día van a mirar al que traspasaron y van a llorar y se van a lamentar. ¿Por qué? Porque se darán cuenta que a Jesús, a quienes ellos han estado menospreciando, porque la mayoría del pueblo judío en la actualidad no reconoce a Jesús como el Mesías. Algunos solamente lo ven como un gran maestro, otros lo ven como un gran profeta, pero pocos son los judíos que han reconocido a Jesús como su Salvador y como su Señor. Digo pocos en comparación con todos los judíos que hay en el mundo. Son pocos los que lo han aceptado en su corazón. La mayoría le rechazan como el Mesías. La mayoría no creen en Cristo, no creen en el Evangelio, no creen en el Nuevo Testamento. Pero dice que en aquel día, cuando vean que Cristo viene con poder y con gloria, y cuando vean las marcas de los clavos, entonces ellos harán lamentación y van a llorar como se llora por el primogénito. Así que podemos ver que Cristo vendrá así como ascendió a los cielos, así como lo vieron los discípulos, así como lo vieron los apóstoles cuando Él ascendió al cielo, así literalmente regresará nuestro Señor Jesucristo. Hemos visto cómo antes de la venida del Señor ocurrirá en la tierra lo que se conoce como la gran tribulación. Y en el tiempo de la gran tribulación vemos en la escritura cómo el anticristo estará gobernando aquí en la tierra. Pero será un breve tiempo, será poco tiempo el que estará gobernando en la tierra. La Biblia nos habla que habrá una guerra mundial sobre la tierra. Y a esta guerra mundial que se estará organizada por el anticristo. Y a esta guerra se le llama la batalla del Armagedón. Y quiero que veamos en Apocalipsis capítulo 16. ¿Y por qué cito esta parte? Porque es precisamente cuando
se lleva a cabo esta gran batalla, esta gran guerra, que el Señor Jesucristo hará su aparición por segunda vez. Apocalipsis capítulo 16, versículo 12 al 14 dice: el sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales, y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. He aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo Armagedón. La gente ha escuchado la palabra Armagedón. Incluso hay una película donde se habla acerca del Armagedón y que va a caer un meteoro aquí en la tierra. Bueno, el Armagedón en realidad es un lugar geográfico que está ubicado al norte de Israel. El Armagedón significa el valle de Megiddo. En ese lugar Israel ha librado grandes batallas y, por cierto, las ha ganado. En ese lugar de Armagedón, la Biblia nos dice que se llevará a cabo la gran batalla, en la cual dice aquí la palabra del Señor que cuando se derrame la copa, cuando el sexto ángel derrame su copa, dice que el gran río Éufrates que existe en la actualidad, ese gran río Éufrates, dice la escritura, que se va a secar. Se va a secar ese río, ¿para qué? Para que por allí vengan los ejércitos de los reyes del oriente. Sabemos que las naciones que están en oriente para Israel son Irak, Irán, incluso el lejano oriente como China, Corea. Todas estas naciones dice que se van a reunir. Nosotros sabemos cómo el pueblo de Israel a lo largo de la historia ha sido un pueblo odiado por las naciones. Siempre los judíos han sido odiados por muchos pueblos. Muchas naciones en Oriente han tratado de destruirlos. Hemos visto grandes guerras como la guerra del Yom Kippur. Hemos visto cómo ha peleado Israel contra Líbano, contra Irak, contra Egipto, contra muchas naciones. Gracias a Dios que hasta este día Israel ha sido protegido por Dios porque es el pueblo escogido de Dios. Pero la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos habrá una guerra tan grande, de dimensiones tan grandes y poderosas. Dice que los reyes de la tierra van a ser convencidos por estos 3 espíritus que salen de la boca del dragón, que es Satanás, del anticristo, del falso profeta, y van a convencer a los reyes para que rodeen a la nación de Israel, que rodeen a Jerusalén, y las naciones se van a levantar a una contra el pueblo judío, contra el pueblo de Israel, y van a comenzar a pelear. Sin duda alguna, Israel es una nación poderosa en cuanto a armamentos, en cuanto a tecnología. Pero en ese día será una grande prueba para Israel, porque el mundo se levantará contra el pueblo judío en el Armagedón y van a pelear contra el pueblo de Israel. Ahí el pueblo judío sin duda va a ser rodeado y va a comenzar a ser destruido por todas las naciones que lo van a rodear. Pero es entonces cuando nuestro Señor Jesucristo va a aparecer con poder y gloria. Quiero leer ahora lo que dice en el libro del Apocalipsis capítulo 19. Apocalipsis capítulo 19, versículo 19, dice así la palabra del Señor. Apocalipsis 19, desde el 11, dice así la palabra del Señor.
Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda, para herir con ella a las naciones. Y él la regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y su ejército. Quiere decir que las naciones serán congregadas y van a pelear contra el pueblo de Israel. Y cuando el pueblo judío esté siendo vencido, ellos van a clamar al Señor. Ellos van a clamar a Jehová, ellos van a clamar a Dios, que su Mesías venga. Entonces, cuando ellos clamen, Dios los escuchará. Y será entonces, a la final de la gran tribulación, en la batalla del Armagedón, que Cristo vendrá a rescatar a su pueblo Israel. Leemos también en el libro del profeta Zacarías, capítulo 14, versículos del 1 al 4, ¿cómo será esto? Dice el versículo 1 de Zacarías 14, he aquí, el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y será saqueada las casas, y violada las mujeres. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Vean, aquí dice que las naciones van a combatir contra Jerusalén, la ciudad amada de Dios, la ciudad milenaria. Y dice que entonces Jerusalén va a ser tomada por los gentiles. Pero es entonces cuando dice el versículo 3 de Zacarías 14, después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Aquí dice que Dios mismo vendrá y peleará contra las naciones. Sabemos que Cristo es Dios y Él mismo vendrá en persona. ¿Y qué es lo que sucederá? Dice el versículo 4, que Jehová saldrá a pelear por Jerusalén. Y el versículo 4 dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte, y la otra mitad hacia el sur. Aquí dice que el Mesías, el Cristo de la gloria, cuando venga por segunda vez, va a firmar sus pies sobre el monte de los olivos, porque fue precisamente ahí en el monte de los olivos, donde Jesús, cuando regresó al cielo, ahí fue su ascensión en el monte de los olivos. Y mire, aquí ya está diciendo la palabra de Dios, que en ese mismo monte donde Jesús
ascendió, en ese mismo monte el Señor descenderá, y dice que tan poderosa va a ser su presencia. Tan grande será su gloria que el monte dice que será partido en dos partes por el poder de su presencia, por el poder de su venida. Así que cuando Jerusalén sea sitiada y acosada por los ejércitos gentiles y esté siendo tomada, es cuando nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez a la final de la semana número 70, a la final de la gran tribulación. Ahora, otra característica que podemos ver en la segunda venida de Cristo, ya vimos que primeramente será una venida literal, no simbólica. Por eso el Señor Jesús decía, si te dicen está en tal lugar, no vayas. Si te dicen está en tal lugar, no salgas. Porque como el relámpago que se muestra en el oriente y hasta el occidente, dice, así será la venida del Hijo del Hombre. Es decir, no va a ser algo oculto, no va a ser algo en silencio, va a ser algo que todo el mundo podrá contemplar. Va a ser algo que se va a ver en todo el mundo. ¿Por qué? Porque será una venida poderosa, será una venida gloriosa. En esos momentos de conflicto, de guerra, de batalla, es cuando el Señor vendrá con poder y con gran gloria. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis capítulo 19 y versículo 11, dice de la siguiente manera, Apocalipsis 19, 11. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Vean cómo dice la palabra de Dios que en ese momento el cielo se va a abrir. Y cuando el cielo sea abierto, dice que el Señor hará su aparición en un caballo blanco. Qué contraste con su primera venida. Porque la palabra del Señor dice que cuando el Señor Jesucristo vino por primera vez, vino a nacer en un pesebre. Vino a nacer en un lugar humilde. Lo envolvieron en pañales. Y ahí como un niño, tal vez, vamos a decir humanamente, indefenso. Un niño pequeñito ahora ya no vendrá en una forma como un niñito. Ahora vendrá como el Dios Todopoderoso. Ya no vendrá como en la entrada triunfal cuando dice la Escritura que Él entró a Jerusalén, entró en un pollino, entró en un asno. Ahí, hermanos, humildes, pero ahí, ahora, en la segunda venida de Cristo, ya no vendrá en un pollino, ya no vendrá en un burrito, sino que ahora dice que vendrá en un caballo blanco, que nos habla de su pureza, de su poderío. La Biblia dice que en la primera venida de Cristo, al Señor lo acusaron, le llamaron mentiroso, le decían que tenía demonio, y lo acusaron y lo condenaron a muerte. Y cuando estaba en su juicio el Señor, dice la Escritura que lo juzgaron de una manera injusta, porque lo acusaban de cosas que él no había hecho. Escupían su rostro, le daban de bofetadas, lo golpeaban, y le hicieron un juicio injusto y arbitrario. Pero ahora el Señor no vendrá para que le golpeen. Ahora Jesús no vendrá para que le escupan el rostro. Ahora Jesús no vendrá para que lo juzguen, sino que ahora Jesús será el que juzgue a las naciones, el que juzgue a los pueblos. Por eso dice la palabra, y el que lo montaba se llama Fiel y Verdadero, y con justicia. No de una manera injusta, sino es justo lo que el Señor hará. Dice que con justicia va a juzgar a las naciones. Y también con justicia dice que Él pelea. Dice la palabra del Señor en el versículo 12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas, es decir, muchas coronas. Y tenía un nombre escrito que ninguno conocía, sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es
el Verbo de Dios. Vendrá en una manera gloriosa, vendrá con poder, vendrá con gloria, de tal manera que las naciones enteras van a hacer lamentación por él. ¿Por qué? Por no haberle recibido como su Señor, por no haber creído en él, por no haberse arrepentido, por no haberse puesto a cuenta delante del Señor. Por eso las naciones, las personas van a llorar cuando le vean. ¿Por qué? Por no haber creído en el Señor Jesucristo. Así que Él vendrá de una forma gloriosa. Él vendrá de una forma poderosa. Cuando Jesús estaba en el juicio que le estaban haciendo en la casa de Anás y Caifás, le preguntaron: te conjuro, ¿eres tú el Mesías? ¿Eres tú el Cristo? Y el Señor dijo: yo soy. Además os digo que ya no me veréis, sino hasta aquel día cuando me vean venir en la gloria de mi Padre. Él estaba hablando que Él iba a venir con poder, que Él iba a venir con gloria. Y cuando sea la venida del Señor Jesucristo, será un evento mundial, que toda la gente podrá ver, que se va a mostrar el resplandor de su gloria en todo el mundo. Entonces las naciones harán lamentación por Él. El Señor Jesucristo vendrá también para castigar y para juzgar a las naciones. Apocalipsis capítulo 19, versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y Él la regirá con vara de hierro, y Él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Dice que Él va a regir a las naciones con vara de hierro. Jesucristo habló acerca de su venida. Él dijo, incluso en la oración dice: venga sobre nosotros tu reino. Cuando nosotros hacemos esta oración, que venga tu reino, estamos diciendo que venga su segunda venida, para que Cristo venga a reinar y a regir a las naciones. Por muchos años, por muchos siglos, las naciones se han regido según sus propios caminos y han fracasado. Pero la palabra del Señor dice que cuando el Señor venga, Él vendrá a juzgar a las naciones. Él va a regirlas y a castigarlas con vara de hierro. Es lo que nos enseña la palabra de Dios, que Él va a juzgar a las naciones. Por eso dice la Biblia que todas las naciones harán lamentación por Él. Ahora, la segunda venida de Cristo, cuando Él venga, recordemos, mencionaba ya que se llevará a cabo la batalla del Armagedón. ¿Quién ganará en esta batalla? Bueno, la respuesta es obvia, la respuesta es lógica, y la respuesta también es gloriosa. Será el Señor Jesucristo el que salga vencedor en la batalla del Armagedón. La palabra del Señor dice en Apocalipsis capítulo 19, Apocalipsis 19, versículo 19 y 20. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con él el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. ¡Qué necio es el hombre! El hombre que no conoce a Dios, a veces o siempre que no conoce a Dios, contiende con el Omnipotente. No se atrevieron cuando Jesús había venido por primera vez a la tierra. Más bien no se tentaron el corazón y se atrevieron a golpear a Jesús,
a darle de bofetadas, a escupir su rostro puro y santo, a golpear sus espaldas, a clavarlo a una cruz, a menospreciarle. La gente no tuvo temor. Tampoco en los últimos tiempos no tendrán temor de enfrentarse al Dios Todopoderoso, de pelear contra el mismo Señor Jesucristo. Pero dice la palabra del Señor que serán muertos con la espada que salía de su boca y que ellos morirán cuando haya este enfrentamiento en la batalla del Armagedón. Así que las naciones serán castigadas, los ejércitos que se levanten contra Cristo serán destruidos, y también la Biblia dice que el anticristo va a ser vencido. El anticristo que había engañado a las naciones, el falso profeta que había engañado a las naciones, la palabra del Señor dice que serán lanzados vivos al lago de fuego que arde con azufre. La Biblia nos habla de que hubo hombres que fueron vivos al cielo, pero también la Biblia nos habla de hombres que fueron vivos al infierno. Y aquí nos habla acerca del lago de fuego. El lago de fuego es diferente al infierno, ya que la palabra del Señor nos dice que los que están en el infierno, en el día del juicio final, van a ser lanzados al lago de fuego después de ser juzgados. ¡Qué terrible será! Y las personas que mueran en ese día, obviamente también irán al infierno. Pero la palabra del Señor nos dice que el anticristo y el falso profeta serán los primeros en habitar, o más bien en ser lanzados al lago de fuego. Ellos van a estrenar el lago de fuego. Ellos serán los primeros personajes que serán lanzados al lago de fuego. Posteriormente allí irán los que están en el infierno. Y posteriormente Satanás y sus ángeles serán lanzados al lago de fuego en el día del juicio final. Pero los primeros que serán lanzados al lago de fuego, dice la Biblia, que será el anticristo y el falso profeta, ellos serán echados al lago que arde con fuego y azufre. Así que el anticristo será vencido. La Biblia dice también en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 8, dice de la siguiente manera, 2 Tesalonicenses 2, 8. Tan grande, estaba leyendo primero 2 Tesalonicenses 2, 8, dice así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Con el solo resplandor de la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque la venida de Cristo será algo glorioso. La Biblia nos dice que cuando Saulo vio el resplandor de la gloria de Cristo, él quedó ciego. La Biblia nos dice que cuando Juan vio en el Apocalipsis al Señor Jesucristo resucitado, dice que cayó como muerto. Pues la palabra del Señor nos dice que cuando el anticristo vea el resplandor de la gloria de Cristo, será destruido. ¿Y cómo será destruido? Dice que será lanzado al lago de fuego que arde con azufre. Así que el anticristo será vencido. Las naciones serán vencidas. Las naciones harán lamentación por el Señor. Pero también Satanás, cuando sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, Satanás, ese enemigo que introdujo el pecado desde que los tiempos de Adán y Eva en el huerto del Edén, que engañó a Eva. Satanás, que incitó a Caín para que matara a Abel. Satanás, que persiguió a los patriarcas, a los profetas, al pueblo de Israel. Ese asesino, el padre de la mentira, que ha engañado a las naciones, que ha provocado guerras, que ha provocado homicidios, que ha provocado el pecado en la tierra. Ese enemigo número uno de Dios, que es Satanás, la palabra del Señor dice
que él será encadenado. Vamos a ver lo que dice en Apocalipsis capítulo 20. Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3. Una vez que el anticristo es lanzado al lago de fuego, una vez que Cristo desciende al monte de los olivos, entonces Satanás es encadenado. ¿Por qué? Porque él es el que ha engañado a las naciones. Y él sabe que le queda poco tiempo ya. Por eso vemos cómo Satanás está procurando por todos los medios que el hombre se pierda, que el hombre se condene. Satanás es el que produce el desaliento muchas veces en los cristianos. Satanás a veces trae desaliento incluso en los predicadores para que no prediquemos el evangelio. Se opone a la obra de Dios. Se opone a la predicación del evangelio. Trata de desanimar a los cristianos. Pone tentaciones. Pone obstáculos. Obstruye muchas veces las oraciones. Pues ese enemigo que es Satanás, la palabra del Señor dice que Satanás será atado, será encadenado. Dice la palabra del Señor en Apocalipsis capítulo 20, versículos 1 al 3. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Aquí nos dice la palabra del Señor que posteriormente de que Cristo desciende y vence en la batalla del Armagedón y libera a la nación judía, dice que entonces un ángel desciende del cielo. Y a ese ángel se le da la llave del abismo. La palabra de Dios nos habla acerca de un abismo donde muchos espíritus de Satanás, muchos ángeles caídos están encarcelados esperando el día del juicio. Mientras que la palabra del Señor nos dice que en el aire operan huestes satánicas de ángeles caídos que están combatiendo contra la iglesia, que están combatiendo contra el pueblo de Dios. Pues dice la Biblia que este ángel se le da la llave del abismo, porque recuerden que Cristo tiene las llaves del Hades y del infierno. Y dice entonces que se le dio también una gran cadena en la mano. Y entonces dice que este ángel prendió al dragón. Prendió al dragón, dice, que es Satanás, y lo ató. Y aquí vemos como un ángel, ni siquiera es un ángel renombrado, ni siquiera es un ángel que se le llama por su nombre. Dice que un solo ángel bastó para atar a Satanás. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos enseña que Satanás ya fue vencido por nuestro Señor Jesucristo, que ya fue despojado. El Señor lo venció en la cruz del Calvario y le arrebató las llaves del Hades. Le arrebató las llaves del infierno. El Señor ya lo venció en la cruz del Calvario. Por eso el Señor Jesucristo le decía a aquellos 70 cuando regresaron con gozo y le decían: Señor, aún los demonios se sujetan en tu nombre. Y el Señor les dijo: yo veía a Satanás caer como un rayo. ¿Por qué? Porque Satanás ya fue vencido, ya fue despojado por nuestro Señor Jesucristo, y ahora nosotros podemos vencer a Satanás, no por nuestra fuerza, sino en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor nos dio potestad, nos dio autoridad, y por eso Él dijo: en mi nombre echarán fuera demonios. Él nos ha dado autoridad sobre toda fuerza del enemigo. Por eso todo cristiano debe tener bien puesta la armadura de Dios. Dice que estemos revestidos con la armadura de Dios para luchar contra los huestes de Satanás, contra los principados, las potestades del maligno. Pues dice la Biblia que un ángel lo ató a Satanás, y dice que lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él hasta que fuesen cumplidos 1000 años.
y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Entonces Satanás va a ser atado durante 1000 años. Él no podrá engañar a las naciones durante 1000 años. No podrá engañar a la gente. No habrá en ese lapso de 1000 años, no habrá mal, sino que el Señor comenzará un reino aquí en la tierra. Pero este reino tiene una duración de 1000 años. Este reino durará en la tierra 1000 años. Recuerden que la eternidad la pasaremos allá en el cielo con el Señor. Sin embargo, el pueblo judío está esperando al Mesías. A Abraham se le dijo que le iba a dar una tierra prometida. Pero en el libro de Hebreos capítulo 11 dice que Abraham y los patriarcas solamente saludaron esa tierra porque no vieron en toda su extensión ese cumplimiento de ese territorio. Pues esas promesas que Dios le dio a Abraham, esas promesas que Dios le dio a David, Dios le dijo a David que él le iba a dar un hijo que iba a reinar. Por eso cuando nuestro Señor Jesucristo iba a nacer, se le dijo a María, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre y reinará sobre la casa de Jacob. Es verdad que ahora Cristo reina de una manera espiritual. Él establecerá un reino de paz. Él establecerá en la tierra un reino de justicia, de equidad, un reino de santidad, un reino en el cual la tierra va a sufrir una transformación. Ahí se cumplirá lo que la Biblia dice, que el niño podrá meterse en la cueva del áspid y que el cordero estará paciendo también juntamente con el león. Ahí todas las profecías que habla Isaías y los profetas se van a cumplir. ¿Por qué? Porque Cristo estará reinando sobre la tierra durante 1000 años. Y esto lo podemos ver en Apocalipsis capítulo 20, versículos 4 y 5. Dice: y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vinieron y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Quiénes van a reinar con Cristo? Bueno, para empezar, el pueblo judío, el pueblo de Israel, porque dicen en Romanos que luego todo Israel será salvo cuando se cumpla la plenitud de los gentiles. ¿Quiénes más van a reinar conjuntamente con Cristo? Los que murieron por causa de la palabra del Señor y del testimonio de Jesús. Pero también todos aquellos que tuvimos o que tengamos parte, ya sea en el arrebatamiento o en la primera resurrección. Acuérdense que hay dos resurrecciones: la de los creyentes en el arrebatamiento, y la segunda resurrección es la de los incrédulos en el juicio final. Pero oiga lo que dice el versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años, es decir, los incrédulos. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con 1000 años. ¿Dónde estará la iglesia cuando Cristo venga a reinar a la tierra por 1000 años? ¿Dónde estará la iglesia cuando Cristo venga por segunda vez? Bueno, la iglesia vendrá con Cristo. La iglesia vendrá con Cristo. Porque en el arrebatamiento Cristo vino por su iglesia. Pero en la segunda venida visible de Cristo, Cristo viene con su iglesia. ¿Y a qué viene la iglesia con Cristo? Bueno, la iglesia es su esposa. Entonces la iglesia viene a reinar con Cristo, dice, reinarán con él
1000 años. ¿Qué trabajos tendremos durante esos 1000 años? La Biblia dice, seremos sacerdotes de Dios y de Cristo. Así que, amados hermanos, Cristo vendrá literalmente por segunda vez. Y este es el acontecimiento más glorioso que estamos esperando, la segunda venida de Cristo. Será algo visible, será algo que todas las naciones verán cuando Cristo venga por segunda vez. Así que nosotros, la iglesia, debemos amar su segunda venida. Debemos esperar su segunda venida. Debemos anhelar su segunda venida. Debemos estar esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea el Señor. Por eso la palabra del Señor nos enseña que la iglesia primitiva, uno de los saludos que ellos hacían, ellos se saludaban, la paz sea contigo, o paz a vosotros, o la paz de Dios, pero también ellos decían Maranata. ¿Por qué decían Maranata? Quiere decir, el Señor viene. Y nosotros debemos recordar que el Señor viene. Esto nos debe alentar a vivir una vida de consagración. Esto nos debe llevar a llevar una vida de búsqueda de la presencia de Dios, porque nuestro Señor Jesucristo viene por segunda vez. Y yo quiero preguntarte, ¿estás preparado para la segunda venida de Cristo? ¿Serás parte de ese pueblo redimido por el Señor Jesucristo? Si es así, Dios te bendiga y te ayude, Dios te guarde. Pero si no es así, puedes prepararte ahora. Puedes venir a Jesús. Él quiere que tú seas salvo. Él te ama. Pero es necesario que tú vengas a Jesús en arrepentimiento, en fe, y que le digas, Señor, aquí estoy. Perdóname, Señor, cámbiame. Yo quiero también irme contigo cuando tú vengas por tu iglesia. Yo quiero estar contigo, Señor. Yo quiero reinar contigo. Yo quiero gozarme contigo. Así que vamos a orar en esta hora, dando gracias por este estudio, y que Dios nos ayude a estar preparados para ese día. Espero en Dios que tú también estés preparado. Damos gracias a Dios por la palabra. Padre, te damos gracias en esta hora que tú nos has dado esta palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a estar preparados siempre, a vivir una vida agradable, a vivir una vida que a ti te agrade, Señor. Ayúdanos a prepararnos, a estar siempre preparados, porque dice tu palabra que tú vendrás como un ladrón en la noche, a la hora que nosotros no sabemos, a la hora que nosotros no esperamos, es cuando tú vendrás por segunda vez. Señor Jesús, ayúdanos para ser parte de ese acontecimiento glorioso, de ser parte, Señor, del arrebatamiento, de las bodas del Cordero, de la segunda venida con poder y gloria, Señor. Concédenos estar preparados. Concédenos, Señor, vivir una vida limpia, y guarda tu iglesia, Señor, que estemos velando, que estemos consagrándonos, y ayuda a las almas que no han creído. Sálvalas, mi Dios, porque será terrible para aquellos que se queden. Será terrible, Señor, para aquellos que vivan sin Dios y sin esperanza y sin salvación. Hoy tú nos hablas, Señor. Hoy tú estás hablando a la humanidad para que se prepare. Salva las almas, mi Dios. Y gracias por esta esperanza gloriosa para la iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Agradecemos el favor de su atención y les mandamos saludos a todos los que nos han visto y los que nos verán. Que Dios les bendiga. La gracia de nuestro Señor